Hola, estamos con el doctor Prometeo Sánchez de la Escuela de Posgraduados de Ciencias Agrícolas. El profesor nos va a hablar sobre el tema del boro. Profesor, ¿qué es el boro? Bien, el boro es un elemento químico, conocido también como metaloide, y este fue descubierto en el año de 1805 por Gay Lussac, ¿verdad? Y por analogía por el carbono le denominaron precisamente boro, ¿no? Que deriva de la palabra árabe burak o del persa burak, que en naturaleza el boro es muy parecido al carbono. ¿Cómo se encuentra el boro en la naturaleza? En la naturaleza el boro se puede encontrar como tetraborato de sodio o borato de sodio. En el continente americano se encuentran los yacimientos más grandes en el mundo, principalmente en los Estados Unidos, en el llamado Boron Valley, y en el sur de América, en Chile, se llega a considerar que se tienen cerca de 240.000 billones de toneladas de reservas a nivel mundial. ¿Y por qué las plantas presentan carencia de boro? Bien, el boro es un elemento, aunque se encuentra, dijimos, en la naturaleza disponible para las plantas. Sin embargo, hay algunos factores que pueden estar influyendo para que el boro no sea absorbido por las plantas, principalmente el suelo. Uno de los factores principales es el pH del suelo, el potencial hidrógeno. Se sabe que a pHs abajo de 4 hay poca disponibilidad de este nutrimento, y de igual manera en pHs arriba de 8, 8,5, esta disponibilidad disminuye drásticamente. Por eso es muy importante un buen manejo del pH en los suelos. Otro factor importante es la materia orgánica de los suelos. Estamos hablando que contenidos para suelos derivados de cenizas volcánicas, estamos hablando que un contenido de materia orgánica arriba del 11% puede estar influyendo para que el boro sea no disponible, ya que se forman complejos de boro. La materia orgánica tiene ciertos grupos conocidos como dioles, entonces este boro se acompleja con los dioles de la materia orgánica y queda indispuesto para las plantas. En suelos no volcánicos, como es la parte del Bajío de nuestro país, estamos hablando que concentraciones de materia orgánica arriba del 4% pueden estar bloqueando también la asimilación del boro. Podríamos agregar también que hay suelos muy arcillosos, es decir, con partículas muy finas, que tienen muchos óxidos de hierro. Por ejemplo, a pH de 8 o 9 baja drásticamente la disponibilidad de boro, e incluso suelos con mucho contenido de óxido de aluminio, a una pH de 6 y 7, se podrían encontrar estos problemas. ¿Qué importancia tiene el boro en la planta como nutriente? El boro decimos que es un micronutriente, pero que tiene una macrofunción. El boro podemos atribuirle dos funciones principales. Una, que es el principal translocador de carbohidratos, es decir, todos los fotosintatos que se forman en la hoja, es decir, el alimento de la planta, con apoyo y con ayuda del boro, este es retranslocado o llevado hacia los frutos, ¿no? Existen muchas estrategias de manejo de boro, ¿verdad? Por ejemplo, sabiendo que el boro ayuda en la translocación de azúcares, por ejemplo en el caso de la fresa, un manejo muy importante para retranslocar azúcares hacia la corona, ¿verdad? Para que posteriormente podamos tener una mejor floración, es hacer aplicaciones foliares de boro, ¿verdad? Más o menos en concentraciones de 0.5%. ¿Esto qué es lo que ayuda? De que los carbohidratos o los fotosintatos, azúcares contenidos en las hojas, son movidos hacia la corona. Lo importante de esto es fortificarla. Posteriormente ya se hace un manejo de podas de hoja, ya que fue completamente retranslocados estos azúcares. Otra función importante del boro, tal vez la más importante, es que participa en el proceso de floración. El boro es un elemento altamente demandado por plantas que florean mucho. Estamos hablando del aguacate, los mismos frutillas, ¿no? Como el caso de la zarzamora, la fresa,
la frambuesa, la papaya, etcétera, etcétera. Entonces, una de las principales funciones del boro es que incrementa el número de tubos polínicos que penetran el óvulo de la flor. De igual manera, se incrementa también el porcentaje de óvulos viables. Esto permite entonces que tengamos una mejor floración y por lo tanto, pues un mejor amarre de flores y posteriormente pues mejores rendimientos. Entonces, esta tal vez es la función primordial del boro, ¿no? ¿Y yo cómo identifico en el campo una carencia de boro? Existen varias formas de identificar las carencias nutrimentales en campo. Una de ellas es conocido como simetría, ¿verdad? En el caso de los nutrimentos decimos que presentan simetría cuando, si tomáramos por ejemplo una rama de un cultivo y lo viéramos, ¿verdad?, lo partiéramos a la mitad, los síntomas que presenta, ¿verdad?, la parte derecha y la parte izquierda tendrían que ser iguales. Otra manera muy fácil de detectar la deficiencia de boro es su movilidad. Considerando su movilidad, es decir, el boro en la planta es un elemento inmóvil. Por lo tanto, cuando deja de haber suministro, ¿verdad?, del suelo, generalmente las hojas nuevas, los retoños, son aquellas que presentan esas deficiencias de boro. La deficiencia de boro en campo se manifiesta en la mayoría de los cultivos como una deformación de las hojas, ¿verdad?, un arrugamiento. Son hojas verdes, sin embargo, con una deformación muy característica de este nutrimento. Otra manera de detectarlo pues es a través de los análisis foliares, ¿sí? ¿Y cómo puedo corregir esta carencia en la planta? Bien, aquí es muy importante considerar la concentración de boro que se tiene tanto en suelo como en planta. En unos estudios que hemos hecho, hemos visto que la mayoría de los análisis de suelo incluyen la concentración de boro total. Sin embargo, el boro total, hay una parte que le llamamos boro soluble, y hemos visto que hay una relación inversamente proporcional, es decir, a mayor cantidad de boro total en suelo, vemos que disminuye la cantidad de boro soluble en el mismo. Por eso es muy extraño encontrar plantas con deficiencias de boro donde se tiene mucho boro en suelo y viceversa. En suelos que tienen poco boro es donde las plantas no manifiestan este problema, y eso está relacionado precisamente con esa relación inversa que hay entre la concentración total de boro contra la concentración de boro soluble, y lo mismo ocurre en plantas, ¿ya? Existe algo que le llamamos el factor de concentración de boro. ¿Eso qué significa? Que se divide, ¿ya?, la concentración de boro que tenemos en hoja entre la concentración de boro encontrado en suelo, y hemos visto de igual manera, ¿no?, que a mayor concentración de boro, ¿ya?, la concentración de boro en las hojas disminuye. Entonces, ese es algo muy importante que debemos de considerar. A través de los análisis químicos se puede conocer esas deficiencias, ¿verdad?, previas a que aparezcan los síntomas. Si un productor no corrigiera su carencia de boro, ¿qué consecuencias tendría? Trabajando con algunos cultivos hemos visto que las pérdidas son inmesurables. Por ejemplo, en el cultivo de aguacate hemos cuantificado que aproximadamente el 1% de la superficie total en el área productora de este cultivo llega a haber pérdidas por las deficiencias o carencias de este elemento. Entonces, estamos hablando que si tenemos mermas aproximadamente 1 tonelada, cuando tenemos deficiencias de boro, por la superficie total en el área aguacatera, estamos hablando de miles de toneladas, ¿ya?, que se pierden anualmente por ese problema. ¿Por qué? Porque generalmente los frutos de aguacate con problemas de boro son frutos deformes, ¿ya?, pequeños. En el caso de la fresa también es un cultivo muy característico donde ocurre deformación de frutos, ¿ya?, y esas son mermas que ni para la industria se utilizan. En el caso de la papaya también son frutos con deformaciones que principalmente pues un consumidor no los utilizaría. Estamos hablando que el no uso de algún producto a base de boro cuando se requiere, lo que estamos hablando son de pérdidas inmesurables económicamente.
Doctor Prometeo, muchísimas gracias por toda la información. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y eso sería todo por hoy.